como la mayoría de las especialidades y de las áreas, ramas de la medicina, requerimos trabajo en conjunto cada vez más. Y Exactamente. definitivamente todo el trabajo en equipo con nuestra gente de cirugía, de oncología, patología, radiología, entre otras, es esencial. Entonces, es el propósito de Grand Rounds también, tener la mayor participación colaborativa también desde el punto de vista académico, y agradecemos siempre la participación de los demás servicios pues, para nuestra enseñanza. El día de hoy, pues bueno, complacidos de tener al doctor Eduardo Navarro Baena, que es profesor del servicio de cirugía de nuestro hospital universitario. El doctor Baena terminó su carrera de medicina aquí en la Facultad de Medicina, en nuestra Facultad de Medicina, y tuvo una estancia formativa también en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Posteriormente realizó sus estudios de posgrado en cirugía general aquí en el Hospital Universitario de la UANL, y una subespecialidad en cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, actualmente certificado por el Consejo Mexicano de Oncología y uno de los miembros de la Sociedad Mexicana de Oncología. Y pues muy complacido de tenerlo hoy en la plática, doctor. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias, doctor Aldo, por la presentación, y muchas gracias también al doctor Ángel por la invitación. Yo estoy también muy agradecido de estar con ustedes. Y bueno, vamos a hablar sobre aspectos importantes del tratamiento quirúrgico de cáncer de recto. Sabemos que la mayoría de los que estamos aquí conectados son parte del cuerpo de residentes de gastroenterología, y me gustaría compartirles algunos conceptos del por qué tomamos decisiones con respecto al manejo quirúrgico de esta patología. Pues sabemos que el cáncer de recto es un problema de salud a nivel mundial, es una de las neoplasias más frecuentes, ocupa el tercer lugar en incidencia, sabemos que tiene una predilección mayor por el género masculino en relación al femenino, y generalmente en forma muy global, cuando hacemos el diagnóstico, el 64% de los pacientes llega a una sobrevida de 5 años. La edad promedio en la que se diagnostica la mayor parte de estos casos son alrededor de los 60 años, pero podemos ver que la incidencia se empieza a incrementar a partir de los 45 años, y es por eso que las diferentes estrategias para el tamizaje han sido establecidas. Y bueno, nosotros lo que tenemos que valorar también es cómo se encuentra el paciente al momento del diagnóstico. Estas son estadísticas de Estados Unidos. Normalmente cuando hacemos el diagnóstico tenemos a un paciente en enfermedad localizada en un 37%, en enfermedad locorregional en un 36%, en enfermedad a distancia un 22%, y todo esto se va a correlacionar pues con la sobrevida general a 5 años, de tal manera que estos tienen una respectiva sobrevida de 90, 72 y 14% en este tiempo determinado. Sabemos que la mayoría de los cánceres de colon y recto son esporádicos en un 70-80%, y tenemos un componente de un 15-20% entre el familiar y el hereditario con genes específicos, y un relacionado a enfermedad inflamatoria menor entre el 1 y 2%. Pues bueno, una de las cosas más importantes que tenemos que establecer es la anatomía del recto, y ustedes la conocerán muy bien. Ustedes hacen los estudios endoscópicos y normalmente tenemos varias referencias anatómicas con las cuales nosotros podemos guiar nuestro tratamiento. Una de ellas es, y una de las principales diferencias que tenemos que establecer cuando nos estamos comunicando, como bien lo mencionábamos ahorita, el manejo multidisciplinario es la piedra angular de la medicina, y es la relación que tiene el tumor con respecto al margen anal y con el anillo anorrectal o puborectal. Esta diferencia es bien importante debido a que, dependiendo de esta localización, nosotros estableceremos el tipo de procedimiento que le podemos realizar a nuestro paciente, y eso va a ir desde procedimientos endoscópicos o transanales hasta cirugías transabdominales, como ya lo explicaremos de forma más detallada. Es importante recordar que la diferencia de esto generalmente son de 2.5 a 4 centímetros, que es lo que corresponde al canal anal quirúrgico como tal. Y bueno, dentro de la anatomía, además de la importancia de saber que tenemos el recto superior, medio e inferior, y la importancia de saber la situación de la reflexión peritoneal, que generalmente se ubica entre los 8 y los 10 centímetros del margen anal, pues también la relevancia es importante conocer y recordar la anatomía vascular, porque también con base a esto podemos valorar la posibilidad de afección linfática. Y sabemos que el recto superior tiene un aporte sanguíneo a través de la arteria mesentérica inferior, que da la arteria rectal superior, y el recto medio e inferior viene
por irrigación de ramas directas e indirectas de la ilíaca interna. Asimismo, también podemos esperar que la diseminación ganglionar pueda ser en cualquiera de estos dos sentidos. El primer relevo ganglionar está establecido generalmente a nivel del mesorrecto, a nivel de la arcada de la arteria rectal superior, pero por lo mismo que acabamos de platicar, también no es infrecuente que tengamos afección al componente lateral pélvico de los ganglios linfáticos. Cuando tenemos afección ganglionar en los ganglios inguinales, esto ya no es enfermedad locorregional, se considera como enfermedad metastásica. Y bueno, pues sabemos que como en todo padecimiento, tenemos que tener una adecuada abordaje diagnóstico para poder establecer el tratamiento para cada una de estas etapas. Y pues nunca podemos dejar a un lado la importancia de la historia clínica y claro también de la exploración física y la relevancia que tiene el tacto rectal. Como bien lo habíamos mencionado, la diferencia entre los procedimientos que vayamos a realizar es qué distancia hay entre el límite distal de la tumoración y la parte más superior del anillo puborectal. Y eso es establecida mediante el tacto rectal, así como también debemos de saber si el tumor se encuentra adherido o fijos a otros órganos adyacentes, y también bien importante saber la localización del tumor, esto es ubicando si se encuentra en la pared anterior, en la pared posterior, en la pared derecha o en la pared izquierda, y tomamos como referencia el horario como las manecillas del reloj. El antígeno carcinoembryonario no tiene una utilidad en el abordaje diagnóstico como tal, o sea, no nos va a dar un diagnóstico de cáncer de recto o de cáncer de colon. Tiene una sensibilidad del 43%, no lo podemos utilizar para esto. Sin embargo, es importante tenerlo porque nos va a servir como un factor pronóstico y también para darle seguimiento a nuestros pacientes una vez que hayamos terminado el tratamiento. Y bueno, pues como ustedes saben, la piedra angular del diagnóstico es la visualización endoscópica del colon y el recto con la toma de patología. Es importante recordar que cuando tenemos pacientes con este tipo de padecimientos, hay que valorar la totalidad del colon porque podemos tener una sincronicidad cercana al 2.5% de forma muy general. Cuando nos hablamos de pacientes que tienen síndrome de Lynch, este puede aumentar de un 3 a un 5%. Y pues obviamente el reporte de patología es lo que nos va a marcar la pauta sobre el diagnóstico. Y después de esto, pues vendrán los estudios de extensión que tendremos que ser muy cuidadosos al momento de seleccionarlos. Tenemos que ver para qué nos va a servir específicamente cada uno de estos estudios. La tomografía, pues sabemos que no nos va a servir como un estudio muy sensible para valorar la T. O sea, podemos ver si una enfermedad es muy voluminosa, darnos una idea si ya está con invasión a órganos adyacentes, o podemos ver una franca extensión intramural, pero no es el mejor estudio para valorar la T. Podemos valorar la afección ganglionar con una sensibilidad del 45 al 73%, sabemos que tampoco es lo mejor, pero generalmente nos sirve para valorar la extensión a enfermedad metastásica hepática, pulmonar y carcinomatosis. Sabemos que las sensibilidades de cada uno de estos patologías o escenarios son diferentes, incluso pueden ser tan bajas como sobre todo son la carcinomatosis cuando tenemos lesiones menores de 0.5 centímetros con una sensibilidad del 11%. La resonancia magnética, sin lugar a dudas, en los últimos años se ha ido, bueno, ya está estimada como parte del estudio inicial en los pacientes que tienen este tipo de padecimientos, salvo ciertas indicaciones precisas que podríamos obviarlas, pero generalmente es el estudio de elección para valorar la T. Tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 74%. Valorar también la afección ganglionar con un 73% de sensibilidad y una especificidad del 71%. Y sabemos que también es el mejor estudio para evaluar de forma más precisa la enfermedad metastásica en el hígado. Pero definitivamente, además de estas características que he mencionado, uno de los grandes avances y mejorías que ha tenido la resonancia magnética con las técnicas adecuadas es la capacidad de evaluar la fascia mesorrectal y la probabilidad de tener un margen circunferencial de resección positivo posterior a una cirugía. Normalmente cuando vamos a valorar la enfermedad ganglionar tenemos parámetros tanto en la medida como morfológicos, si los ganglios tienen una forma redondeada, si son heterogéneos o si tienen bordes irregulares, y dependiendo del tamaño y los criterios morfológicos nosotros podemos empezar a sospechar la posibilidad de afección ganglionar. El ultrasonido transrectal es otro estudio que nos ayuda a valorar principalmente pacientes que tienen etapas muy tempranas como T1 y T2. Es una adecuada alternativa hacia la resonancia magnética y definitivamente si vamos a comparar estos dos estudios nos inclinaríamos un poco más por la resonancia magnética y por lo cual ha tenido
su ganancia a través del estudio de elección como método del estadiaje, debido a que nos puede valorar mejor el margen de resección circunferencial. El ultrasonido transrectal, como ustedes lo sabrán, generalmente en las partes más posteriores y laterales es un poco más difícil de valorar, y sobre todo que ese es un estudio operador dependiente y que no contamos con él en todos los hospitales. El PET no tiene un papel en el abordaje diagnóstico como tal. Generalmente el uso del PET lo utilizamos en pacientes que han sido tratados y que empiezan a tener una elevación del antígeno carcinoembryonio, y que en los estudios de extensión como en la tomografía no podemos observar ninguna evidencia de enfermedad. Y bueno, ya teniendo esta información, nosotros podemos empezar a catalogar a los pacientes en una etapa temprana, localmente avanzada y enferma metastásica. Prácticamente de aquí va a partir todo lo que vamos a hablar adelante en esta plática. Y la etapa temprana son tumores T1 y T2, y las etapas localmente avanzadas son aquellos tumores T3, N0 o cualquier T que tenga N positiva. Obviamente la enfermedad metastásica es cuando ya tenemos enfermedad a distancia. La ESMO recomienda también subdividir la T3 dependiendo de la profundidad de la invasión más allá de la capa muscular propia. Y es que se ha establecido que la sobrevida a cáncer específica puede variar de un 85 a un 55% cuando esta es menor o mayor de 5 milímetros respectivamente. Y bueno, sabiendo exactamente, habiendo estallado a nuestro paciente, teniendo una buena exploración física, estudios y demás, el tratamiento que le vamos a ofrecer va a depender principalmente de la localización, del estadiaje y, claro, dependiendo de la función del esfínter. Podemos empezar desde lo más o lo menos agresivo, que es cuando nos encontramos pólipos. Son procedimientos que ustedes realizan, observan pólipos, son resecados y resulta que en la patología se diagnostica un cáncer invasor. Recordemos que para que sea cáncer invasor por lo menos tenemos que tener un T1. Quiere decir que cuando tenemos lesiones que se encuentran in situ, no se consideran pólipos con cáncer invasor como tal. Tenemos que revisar el reporte con patología porque tenemos adversos factores y a favor para ver qué es necesario hacer con este paciente. Cuando tenemos un paciente que tiene un pólipo invasor G1 o G2 con un margen mayor de 1 a 2 milímetros, que esto no está totalmente estandarizado, ausencia de invasión linfovascular y perineural, y no hay el tumor budding, esto es que no hay células más allá del frente de invasión del tumor, como todos estos son factores pronósticos favorables, podemos observar a los pacientes. Principalmente esto se hace con los pólipos pedunculados que tienen su talla. Cuando tenemos un pólipo sésil, es adecuado hacerlo bajo ciertas características que hay que individualizar cada caso, y en algunas otras ocasiones se preferirá hacer algún tipo de cirugía transendoscópica, transrectal o transabdominal, dependiendo de sea el centro y la experiencia que se tenga. Cuando tenemos factores adversos como un grado de diferenciación G3, G4, un pólipo fragmentado, un margen no valorable o invasión linfovascular perineural o el tumor budding positivo, pues estos pacientes deben de ser candidatos a una resección más extensa, y tenemos dos tipos de abordaje principalmente. Y como habíamos mencionado, pues principalmente tenemos tres escenarios clínicos en los pacientes que vayamos a operar. Y podemos tener pacientes que tienen etapa T1 o T2 y podemos hacer cirugías de forma inicial, o aquellos pacientes que son T3 o N positivo, que los dividiremos en dos grupos, principalmente la cantidad de enfermedad que tengan, y estos generalmente o deben de ser tratados con tratamiento neoadyuvante. Hay algunas características de algunos tumores de recto superior que son T3N0 que pudieran ser llevados a cirugía de forma inicial. Sin embargo, sabemos que estos mismos pacientes pueden tener de igual manera un mayor compromiso de la afección ganglionar. Y bueno, pues definitivamente tenemos diversos esquemas de tratamientos neoadyuvantes que principalmente van a depender del centro, del país donde se estén realizando, y también de la cantidad de enfermedad que tengamos. Y el estudio Mercury es un estudio en el cual se demostró que la respuesta radiológica mediante resonancia magnética podía tener implicación pronóstica en los pacientes, teniendo así, cuando teníamos un margen de afección del mesorrecto mayor de 1 milímetro, podíamos tener una sobrevida global de 5 años del 72 contra el 27% cuando esto no era posible, o una sobrevida libre de enfermedad del 64-31% cuando no veíamos esta respuesta. Pasando al siguiente tema,
tenemos algún grupo de pacientes que van a ser candidatos a resecciones transanales de la lesión, y esto, la primera característica que tienen que tener es que podamos hacer una resección del espesor completo. ¿Y cuáles son los pacientes que podemos llevar a este tipo de cirugía? Son pacientes que tienen lesiones menores de 3 centímetros, T1, viene valorados por resonancia magnética y por ultrasonido endoscópico, que sean grado 1 y 2 en su biopsia, que tengan ausencia de invasión linfovascular penineural, que tengan un margen, que sea posible realizar un margen macroscópico mayor de 3 milímetros, que se encuentren las lesiones en los 8 centímetros proximales del margen anal y que también la lesión involucre menos del 30% de la circunferencia. Estas son recomendaciones de la NCCN. Por otra parte, la ESMO recomienda hacer una subestadificación mediante ultrasonido endoscópico y resonancia magnética y valorar la probabilidad de afección ganglionar dependiendo si se encontramos en un SM1, SM2 y SM3, ya que estos últimos dos tienen una probabilidad de un 12 al 13% de afección ganglionar, por lo cual ellos recomiendan una resección total del mesorrecto. Y bueno, tenemos dos tipos de abordajes dependiendo de la plataforma que vayamos a utilizar. Realmente los principios son muy similares y vamos a referirnos a estos dos de aquí en adelante como cirugía endoscópica transanal de forma muy invariable. Pero es importante nada más especificar que el TEM, que es la microcirugía transanal endorrectal, son las imágenes que vemos del lado izquierdo. Es un procedimiento que se tiene realizando desde 1989, en el cual utilizamos instrumentos rígidos. Es una plataforma especial. Solamente es necesario un solo cirujano. Se coloca la cámara, la fuente de luz, y el cirujano puede ver mediante edición directa o mediante una fibra óptica para proyectar la imagen en una pantalla. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de procedimientos? Es que se pueden abordar de una mejor manera los tumores del recto inferior. ¿Cuáles son las desventajas? Es que involucra una plataforma especial, instrumental quirúrgico especial, y asimismo también una técnica quirúrgica diferente. Si ustedes pueden observar, la cantidad o la longitud del instrumento que ingresa de forma rígida a través del canal anal, pues es considerable, de tal manera que esto nos limita mucho el movimiento. Y en contraparte, a principios del 2000, se empezó a utilizar otra técnica denominada TAMIS, que por su acrónimo, que significa cirugía mínimamente invasiva transanal. Utiliza el mismo principio de la laparoscopía, utiliza un puerto único como tal, y en este tipo de cirugías es más flexible. Nosotros tenemos instrumental que son lo mismo que el laparoscópico, de tal manera que podemos ahorrar en cuestión de gastos e insumos, y es un poquito más fácil la cirugía, sobre todo el recto superior y medio, debido a que no tenemos la dificultad de los instrumentos rígidos al momento de tener la dificultad de la curvatura del sacro y obviamente también del recto en sí. Cuando vayamos a obtener una cirugía de este tipo, es importante siempre referir de forma adecuada la forma del espécimen para que el patólogo nos pueda orientar sobre los márgenes. Y realmente en estudios que se han valorado estos dos tipos de procedimientos, pues la diferencia más significativa ha sido en el tiempo, y realmente el tiempo es que es un poco más corto en el TAMIS, y esto lo catalogan que pudiera ser realmente que es un menor tiempo de la instalación de la plataforma como tal. Y ya hablando directamente, comparando la cirugía endoscópica, como les dije que ya vamos a hablar de una forma indeterminada, hablando entre estos dos tipos, versus la cirugía abdominal, desde 1996 nos dimos cuenta que en pacientes bien seleccionados no había una diferencia significativa en la probabilidad de sobrevida dependiendo de estos dos tipos de procedimientos en pacientes con tumores T1. Claro que se han realizado múltiples estudios, múltiples series, y podemos ver en la columna de la derecha, en la quinta de izquierda a derecha, que los riesgos de recurrencia local han sido reportados de forma muy variable. Tenemos pacientes que tienen riesgo de recurrencia local desde un 4 a un 24% en la cirugía endoscópica transanal, comparado contra un 0 a 7% que se reporta en la literatura cuando se realiza la resección total del mesorrecto. Y entonces se han hecho múltiples estudios para realmente comparar este tipo de resultados oncológicos, y si bien es cierto, sí se ha visto una mayor tasa de recurrencia local en los procedimientos endoscópicos,
al momento de que estos pacientes, pues generalmente se les pide como una de las indicaciones que estos pacientes puedan tener un seguimiento más estrecho. Las recurrencias locales han sido diagnosticadas de forma temprana y se han podido realizar cirugías de salvamento, por lo cual en la mayoría de las series no se ha reportado un incremento o un decremento más bien en la tasa de sobrevida general cuando se comparan los dos tipos de cirugía. De tal manera que cuando se han hecho metaanálisis de lo mismo, no ha habido una sobrevida, no hay una diferencia en la sobrevida global a 5 años entre los tipos de procedimientos radicales versus los transanales. Habrán otro grupo de pacientes que no serán candidatos a una resección transanal y dependiendo de la localización y la capacidad que tengamos de obtener un margen distal negativo y la adecuada función del esfínter, es que nosotros realizaremos cualquiera de estos dos. Y estos son la denominada resección anterior baja y la resección abdominoperineal. Y en este esquema estoy simplificando de una forma muy general lo que involucra cada uno de ellos. Y como vemos en la imagen del lado izquierdo, podemos ver la zona que sería resecada. Tenemos un margen adecuado y podemos realizar el paciente una colorecto o una coloanostomosis dependiendo de una función adecuada del esfínter. Y en pacientes en los cuales no es posible obtener este margen distal negativo o ya tenemos una función del esfínter alterada, pues es mejor realizarles una resección abdominoperineal en las cuales incluimos en la resección parte del piso pélvico junto con los músculos del anillo anorrectal. Cualquiera de estos dos procedimientos realizados de forma adecuada y con una buena selección tienen un riesgo de recurrencia local menor del 10%. Para esto, pues tenemos que establecer cuáles son los márgenes y sabemos que para el margen proximal, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna dificultad en obtener la cantidad de margen deseado. El margen ideal proximal son 5 centímetros al menos y el margen distal ideal es de 2 centímetros, aunque se ha valorado que un margen aceptable debe ser 1 centímetro. Claro que estamos hablando de margen macroscópico que nosotros determinamos al momento de la cirugía. Y estos márgenes fueron establecidos debido a que tenemos una probabilidad del 12% de extensión intramural proximal de 5 centímetros. En cambio, cuando valoramos la extensión intramural de forma distal del tumor, generalmente a 1 centímetro tenemos un 4% de probabilidad de que el tumor se haya extendido más allá. Cuando tenemos pacientes que tienen una extensión distal intramural mayor de 1.5 centímetros, generalmente estamos hablando de un factor pronóstico adverso y de una biología tumoral que es un poquito más agresiva. Y bueno, realmente empezaron a haber varios estudios desde principios, mediados del 2000, en los cuales se quiso realizar una revisión sistematizada sobre si realmente la regla del centímetro para el margen distal era válido o no y si estaba tomada esta decisión en base a una evidencia clínica. Y bueno, sabemos que la NCCN recomienda este margen de 1 a 2 centímetros macroscópico, pero en los estudios de metaanálisis y revisiones sistematizadas hemos visto que en pacientes que tienen márgenes libres, aunque sea un margen macroscópico menor de 1 centímetro o incluso menor de 5 milímetros, esto no altera la tasa de recurrencia local. Pero bueno, realmente el tipo de cirugía que se ha establecido en los padecimientos del recto bajo ha variado dependiendo de la localización y de los centros y de la experiencia en que se tenga cada uno. Y se ha establecido esta clasificación de Roulier para calificar los padecimientos del recto bajo. Principalmente se divide en 4 tipos, el Roulier tipo 1, 2, 3, 4, dependiendo de la misma manera de la localización del tumor en relación al anillo anorrectal, deteniendo los supranales tipo 1 cuando se encuentran mayores de 1 centímetro, los justanales cuando se encuentran a menos de 1 centímetro, el tipo 3 cuando afectan al esfínter interno y el tipo 4 cuando se afecta el esfínter externo. Y de esta manera nosotros podemos proponer diferentes tipos de procedimientos, como son una resección con una coloanostomosis cuando tenemos un Roulier tipo 1, o una resección interesfintérica parcial en un Roulier 2, o una total en un Roulier tipo 3. Cuando tenemos pacientes con afección del esfínter externo, ya no son candidatos a ningún tipo de procedimientos y se debe realizar una resección abdominoperineal, o también recuerden
evaluar la función, porque esto nos va a determinar. También no vale la pena hacer una resección interesfintérica cuando tenemos un paciente que ya tiene una afección previamente. Después se hizo una modificación de Roulier, en las cuales el tipo 1 se subdividió en tipo 1A y tipo 1B, dependiendo si se encontraba a más o menos de 2 centímetros. Y bueno, realmente se valoró que cuando teníamos de una forma muy bien agrupada a estos pacientes, no había ninguna diferencia en la sobrevida libre de enfermedad en aquellos pacientes que eran llevados a cirugías con una coloanastomosis o una interefintérica parcial y total. Lo que sí es que pudimos ver que los pacientes que eran llevados a resecciones abdominoperineales sí tenían un decremento en esta sobrevida libre de enfermedad. Y esto se cree a que generalmente estos pacientes tienen una mayor carga tumoral, esto es un T4, tienen un margen de resección circunferencial positivo y que tienen una peor respuesta al tratamiento neoadyuvante. Otra cuestión importante que siempre debemos de platicar con los pacientes cuando queremos ofrecer un tratamiento interesfintérico para preservar la función del mismo es que en un 50% de los casos vamos a tener una buena continencia, en un 39% de los casos podemos tener una incontinencia menor y hasta de un 11 a un 18% podemos tener pacientes que tienen una incontinencia mayor, que incluso puede ser necesaria una colostomía de forma definitiva. Hablando ahora del margen de resección circunferencial, este es uno de los factores pronósticos más importantes que se han ido evaluando en los últimos años y de aquí es de donde vino la importancia de la resección del mesorrecto total, en la cual ahorita hablaremos de él. Y podemos valorar en este estudio del 2014, cuando valoraban a los pacientes en la gráfica del lado izquierdo son los pacientes que recibieron tratamiento, que no recibieron tratamiento neoadyuvante, y en la gráfica a la derecha son pacientes que recibieron tratamiento neoadyuvante. Cuando se comparan entre sí, el margen de resección circunferencial, si es mayor o menor o igual a 1 milímetro, como la sobrevida libre de enfermedad cae dramáticamente entre cada uno de un 82 a un 54% de los pacientes que no habían recibido tratamiento neoadyuvante y de un 88 a un 55% en aquellos que sí. Asimismo, también valorando la sobrevida global de estos pacientes de igual manera en aquellos sin tratamiento y con tratamiento neoadyuvante, esto cambiaba de un 84 y un 89% contra un 57 y un 54% en aquellos en los cuales el margen de resección circunferencial era de 1 milímetro o menor. Y bueno, todo esto fue que nos llevó a la importancia, desde hace unos años establecido como un método estándar de calidad de la cirugía del recto, de la introducción del concepto de la resección o la decisión del mesorrecto total y cómo eso afecta en las tasas de recurrencia local y en la sobrevida de los pacientes. Y bueno, como vemos en la imagen, pues simplemente la resección del mesorrecto es incluir el tejido que está alrededor del mismo, principalmente en la parte posterior, y contiene los tejidos linfáticos, los vasos sanguíneos, y podemos tener aquí depósitos peritumorales, y además mismos es el mismo que nos va a delimitar o marcar cuál es el margen circunferencial. Generalmente está establecido que cuando tenemos un paciente con un tumor en el recto superior, tenemos que dar un margen de 5 centímetros distal a la decisión del mesorrecto, y esto puede ser una decisión del mesorrectal casi total, pero cuando tenemos un paciente con una enfermedad en recto medio y bajo, sí estamos obligados a realizar una resección total de este mesorrecto. ¿Qué tan importante es? Pues simplemente las tasas de recurrencia local, cuando las hacemos de forma adecuada, van del 4 al 7%, como es lo que está establecido de ahora en la literatura, contra un 14 y un 45% cuando no logramos realizar esta cirugía con los estándares adecuados. El estudio holandés también hizo válida las recomendaciones, añadiendo también el valor de la radioterapia, que en estos casos ellos introdujeron una radioterapia de curso corto y valoraron cómo los pacientes a los cuales le hacían una cirugía de conexión del mesorrecto total tenían una recurrencia del 8%, y cuando se añadía el efecto de la radioterapia de curso corto, esta bajaba hasta un 2% de la recurrencia local. Además de lo que les acabo de comentar, es importante una valoración macroscópica del espécimen, y los patólogos nos van a clasificar el mesorrecto en 3 grupos. Una resección completa es cuando tenemos un mesorrecto prácticamente intacto,
con los defectos menores, con una profundidad menor de 5 milímetros, un espécimen no conificado en la parte distal y un margen de circunferencia rectal liso al macroscópico. El otro grupo que sigue es la región casi completa, en los cuales tenemos una superficie un poco más irregular, con defectos que ya son más de 5 milímetros en profundidad. Hay una conificación intermedia de la parte distal y es importante que la musculatura propia no sea visible, que esto ya cataloga a un tercer grupo en los cuales tenemos una resección incompleta. Cuando tenemos un mesorrecto muy irregular, se observa la muscular propia, una conificación muy severa y generalmente el margen de resección circunferencial se ve muy irregular al macro. Esto nos va a perjudicar debido a que tenemos unas tasas de recurrencia local de 1.6, 17 y 59% respectivamente en cada uno de estos grupos y una sobrevida libre de enfermedad de 79, 75 y 70%. Aquí podemos ver una imagen de un espécimen del recto en el cual se observa una adecuada calidad del mesorrecto de forma macroscópica. Otra característica importante y que siempre ha sido de gran relevancia en el tratamiento del cáncer colorectal es el número de cosecha ganglionar y el nivel donde se debe hacer la ligadura de la vasculatura, ¿no? Generalmente se acepta, sobre todo en cáncer de colon, que son pacientes que no reciben tratamiento neoadyuvante, que debemos de tener una cosecha ganglionar de al menos 12 ganglios linfáticos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos pacientes que son llevados a tratamiento neoadyuvante, esta cosecha se puede ver alterada. Puede ser tan variable que vemos pacientes que tengan hasta 6 ganglios en un 30% de los casos, aún y cuando tengamos una cirugía oncológica adecuada, y podemos tener hasta un 30-35% de los pacientes que tengan de 12 a 15 ganglios en la cosecha ganglionar. Realmente, cuando comparamos estos dos, entre una ligadura alta, que es a nivel del origen de la arteria mesentérica inferior, y una ligadura baja, la cual es a nivel de la arteria rectal superior, no hay una diferencia oncológica entre ambos tipos, y normalmente preferimos una ligadura baja a nivel de la rectal superior debido a que esto tiene menores tasas de complicaciones cuando la comparamos contra una ligadura alta. Normalmente los que realizan técnicas un poco más agresivas en este tipo de disecciones son los japoneses, pero en varios estudios relacionados en gente del oeste, en los cuales los pacientes generalmente son llevados a tratamiento neoadyuvante, los procedimientos adecuados deben de ser siempre con una ligadura de la arteria rectal superior. Esto es una ligadura baja. Después viene otro concepto muy importante y que ha causado mucha inquietud en los últimos años, y esto es la probabilidad de preservación del órgano. Y todo comenzó después de que el grupo brasileño documentó mediante un estudio que algunos pacientes que tenían una respuesta patológica, o más bien clínica completa al tratamiento neoadyuvante con quimio-radioterapia, era seguro dejarlos en vigilancia debido a que esos pacientes en un gran número no iban a presentar una recurrencia local, y en aquellos que sí la presentaran pudieran estar en una vigilancia estrecha para realizarse una cirugía de salvamento. Pero la verdad es que este estudio no ha sido muy reproducible en diversos centros, y los resultados que han estado en otros estudios en otros centros han sido muy variables. Yo aquí presento solamente un abstract de un estudio que está en proceso, en el cual es un estudio prospectivo que se está valorando la observación versus el tratamiento quirúrgico en pacientes que tuvieron una respuesta clínica completa a un tratamiento con quimio y radioterapia a base de 5-fluorouracilo y 50.4 grays en 28 fracciones, los cuales tienen un seguimiento, contacto rectal, resonancia magnética, tomografía y proctoscopía cada 3 meses. Normalmente en la literatura está valorado que los pacientes con quimio y radioterapia neoadyuvante tienen una respuesta parcial de aproximadamente el 60% y una respuesta patológica completa del 20%. Pero quise poner el esquema de este estudio para que podamos ver que de los 118 pacientes que están siendo valorados, solamente 6 de ellos tuvieron clínicamente una respuesta completa. Y de ellos fueron aleatorizados, 2 pacientes se llevaron a cirugía, uno de ellos tuvo una respuesta patológica completa y el otro de ellos cumplió con criterios para tener resultados no favorables, con T2N0. Y de los otros 4 pacientes que se dejaron en vigilancia, uno de ellos tuvo una recurrencia local
a los 6 meses, el cual fue llevado a una cirugía transabdominal. Y asimismo, del lado de los pacientes que no tuvieron una respuesta completa, así que fueron operados, 18 de estos 112 pacientes tuvieron una respuesta patológica completa. Entonces, realmente el problema que estamos teniendo con este tipo de manejos es que, pues al momento de que no puede ser algo reproducible, que tenemos diferencias entre varios centros, no lo podemos catalogar como un manejo estándar. Es muy difícil establecer quién tiene una respuesta clínica completa debido a que nosotros pues vamos a poder palpar irregularidades, podemos notar zonas que son un poquito más rígidas o más bien fibrosas. En los estudios de imagen, la resonancia magnética y el PET tampoco nos van a poder dar una representación real. Incluso mediante proctoscopía y biopsia podemos tener una muestra que no represente si existe algo de enfermedad. Los estudios prospectivos que tenemos tienen muestras pequeñas, no son reproducibles como los mencioné y los resultados son variables. Y realmente aquí la pregunta es si en centros especializados con un equipo multidisciplinario pudiera ser un abordaje válido o simplemente lo vamos a dejar como es al momento para protocolos y debemos saber que tiene que ser pacientes que van a estar en una vigilancia activa con una selección muy adecuada de ellos y valorar que las recurrencias sean resecables. La pregunta que queda aquí todavía a responder y que hasta el momento pues no tenemos el tiempo suficiente para establecerlo, es si estos pacientes al momento de que desarrollan una recurrencia local también tendrán una mayor probabilidad de recurrencia a distancia, lo cual definitivamente podría impactar en su sobrevida. Y bueno, debido a que se han realizado este tipo de estudios en otros centros, se han realizado otros, como son el estudio del GRECAR2, en los cuales también buscan realizar la preservación del órgano. Y este es un estudio fase 3, en los cuales, valorando los antecedentes que tenemos por el estudio brasileño del Watch and Wait, en los cuales teníamos una probabilidad de recurrencia local de un 15 a 30% y pacientes con una sobrevida libre de estomas del 58 al 92%, se incluyeron un estudio prospectivo multicéntrico, pacientes T2, T3, N1, con lesiones que estaban en los primeros 8 centímetros del margen anal, tumores menores de 4 centímetros, que se encontraban que eran posibles realizar una resección endoscópica de 1 centímetro y los catalogaron de esta manera a estos pacientes. Aquí lo que querían valorar era si los pacientes con una resección endoscópica era algo suficiente versus la necesidad de realizar una resección total del mesorrecto. Y la característica más importante era saber si los pacientes eran buenos respondedores o no al tratamiento neoadyuvante. Posterior al tratamiento neoadyuvante, la cirugía que se les fuese a hacer se realizaba 8 semanas posterior a la radioterapia y en aquellos que se hacía una resección endoscópica y el resultado de patología no era favorable, se hacía la resección de complementaria de 1 a 4 semanas después. Y realmente, pues esta es cómo se hizo el estudio en los pacientes T2, T3, con las características que había mencionado, se fueron a quimio y radioterapia y aquellos pacientes pobres respondedores se catalogaron como aquellos que tenían cicatriz o lesión visible mayor de 2 centímetros y en aquellos buenos respondedores eran aquellos que tenían una cicatriz menor o igual a 2 centímetros y aquí se hizo la aleatorización para llevar a los pacientes a una cirugía local versus una cirugía con lesión del mesorrecto total y dependiendo de los criterios de patología, el paciente podía quedar en vigilancia o llevar a una cirugía complementaria. Realmente lo que vieron es que en ambos grupos las características de las poblaciones eran muy similares. Fueron 74 pacientes asignados hacia el tratamiento local y 71 hacia el tratamiento completo o radical. Y de estos 73 pacientes recibieron un tratamiento local, 39 tuvieron una respuesta favorable, un YPT 0 o 1, y 34 pacientes tuvieron un YPT 2 o 3, de los cuales 26 pacientes tuvieron una resección mesorrectal. Y de los otros pacientes que fueron llevados a cirugía mesorrectal, también hubo un grupo de 8 pacientes, un crossover de 8 de ellos fueron llevados a cirugía conservadora, 4 tuvieron un reporte satisfactorio y 4 de ellos tuvieron factores adversos, por lo cual recibieron cirugía complementaria. Y realmente lo que se observó es que los resultados oncológicos eran similares en ambos grupos, tanto en aquellos que eran llevados a una resección local versus aquellos que eran llevados a una resección más radical. Y aquí podemos ver cómo las gráficas de la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global entre ambos grupos fueron prácticamente los mismos.
Entonces, ellos concluyeron que puede haber una respuesta patológica buena hasta en un 61% de los casos. Esto es pacientes que caen en el YPT1, YPT2, con resultados oncológicos y morbilidad muy similar relacionados a la resección local. Sin embargo, cuando teníamos pacientes que eran llevados a una resección transanal endoscópica y tenían factores adversos y tenían que operarse de nueva cuenta con la decisión mesorrectal total, tenían una mayor morbilidad. Y en general, tuvieron un 5% de recurrencia local en aquellos pacientes llevados a cirugía endoscópica y tuvieron una tasa de un YPT 0 del 40%. Y esto es debido a que los pacientes que tienen un YPT 1 o 2 tienen una probabilidad de afección ganglionar menor del 8% o hasta el 0%. En cambio, aquellos pacientes que tienen un YPT 3 tienen una probabilidad de afección ganglionar del 40%. Entonces, sin ser un manejo estándar, se concluyó que aquellos pacientes con una respuesta adecuada, patológica, la respuesta del tratamiento neoadyuvante, pudieran ser candidatos a una cirugía endoscópica. Y se han hecho otros estudios como es el ACOSOX Z6041, pero este es un estudio fase 2 con una muestra más pequeña, en los cuales es un estudio no aleatorizado, en los cuales se incluyeron pacientes T2N0 y lesiones menores de 4 centímetros a 8 centímetros del margen anal y que involucraran menos del 40% de la circunferencia. Ellos fueron sometidos a resección local, dependiendo de las características. Obviamente todo esto fue posterior al tratamiento neoadyuvante y con ello valoraron la respuesta. Ellos pudieron ver una sobrevida libre de enfermedad cercana al 85% y una sobrevida general igual al 92%, con una tasa de recurrencia local al 4%, lo cual es lo adecuado según la literatura. Y pues en su estudio concluyeron que la alternativa de quimio-radioterapia preoperatorio más una resección endoscópica pareciera ser una alternativa segura en pacientes bien seleccionados T2N0. Recordar que esto no es un tratamiento estándar, pero pudiéramos llegar a tener algún grupo de pacientes, sobre todo pacientes que tienen comorbilidades mayores, en los cuales la cirugía más radical pudiera ser un poquito más agresiva. Posteriormente, pues han existido estudios para valorar también los resultados oncológicos y funcionales en aquellos pacientes llevados a cirugía post-tratamiento neoadyuvante, sobre todo en cáncer rectal, debido a que en los estudios reportados ha sido muy variable la tasa de probabilidad de preservación del recto del 76 al 95%, y este estudio prospectivo multicéntrico incluyó pacientes que clínicamente eran T1, T3, N0, con una lesión a 8 centímetros del margen anal, tratamiento quimio radio preoperatorio, con una resección endoscópica que fuera realizable con 2 milímetros de margen macroscópico. Dependiendo del resultado de patología, los pacientes eran llevados a una cirugía complementaria o dependiendo si el resultado no era adecuado, pues el paciente era llevado a tratamiento complementario también. El seguimiento fue con antígeno carcinovenario, tacto rectal, endoscopía y ultrasonido endoscópico. Y pues realmente el número de pacientes es una N pequeña, son 64 pacientes. Principalmente las características de ellos es que la mayoría eran lesiones T2, pero una de las principales características es que al momento de que quisieron valorar la cuestión funcional, no vieron muchas diferencias, no vieron mucha mejoría en cuanto al síndrome de resección anterior baja que pueden desarrollar los pacientes cuando son llevados a la cirugía de decisión mesorrectal. Y estos pacientes, probablemente por el tratamiento preoperatorio, sobre todo por la radioterapia, fue que presentaron un mayor número de síntomas relacionados a esto mismo. La tasa de recurrencia local fue del 9%, la sobrevida libre de enfermedad fue del 81% y una sobrevida general del 82%, muy similar a como se observa en otros estudios en la literatura. Y ellos demostraron que tuvieron una respuesta patológica completa del 40%. Entonces, de igual manera, se estableció que en aquellos pacientes con quimio preparatoria y radio y con una cirugía endoscópica con las características que mencionamos, pudiera ser una alternativa también a preservar el órgano en aquellos pacientes que hayan sido respondedores. Pero realmente estos son estudios pequeños, no hay estudios prospectivos como tal ya publicados. Están corriéndose actualmente estos 4 estudios, donde la intención es valorar la probabilidad de preservación del órgano del recto, y pareciera ser que la tendencia es que en pacientes bien seleccionados
pudiera ser en algún momento un escenario factible como una alternativa. Cuando no tenemos pacientes que son llevados a cirugías transrectales o transanales más bien, y es necesario hacer una cirugía complementaria, generalmente hay que hacer una resección del mesorrecto completa y tenemos varias posibilidades de hacer esto y las principales son de forma abdominal o de forma también transanal y esto es el TATME por su acrónimo. Generalmente el 23% de los pacientes que tienen una cirugía endoscópica van a requerir de una cirugía de salvamento para valorar la totalidad del mesorrecto. Y generalmente ese tipo de pacientes tienen una mayor probabilidad de ser sometidos a una resección abdominoperineal y un estoma definitivo y tienen una mayor morbilidad, como lo había mencionado en el estudio previo. Y al momento de que nosotros valoramos estas dos formas diferentes de abordar el mesorrecto, ya sea de forma abdominal o transrectal, la principal característica o diferencia fue que los estudios de los pacientes que fueron realizados de forma transanal, al 100% de ellos, fue un número pequeño, pero al 100% de ellos se les pudo realizar una cirugía en las cuales se preservó la función del esfínter y la tasa de conversión fue únicamente del 9% comparada con la tasa de conversión de aquellos pacientes que eran llevados a cirugías de salvamento por el abordaje abdominal y peritoneal. Entonces, desde este entonces se empezó a valorar que el TATME tenía una mayor tasa de conservación del esfínter y que el procedimiento fuera realizado de forma laparoscópica en su totalidad con una menor tasa de conversión, con los mismos resultados oncológicos. Y es por eso que los abordajes han ido cambiando en relación a cómo ha ido evolucionando la historia de la cirugía. Este es el abordaje transanal para la excisión total del mesorrecto, el denominado TATME, donde nosotros colocamos el separador Lone Star, como lo estamos viendo en la imagen del lado derecho, y pues nos guiamos por relaciones anatómicas, o nos orientamos con respecto a las manecillas del reloj, estableciendo como a las 12 y las 6 horas la uretra y el coxis de manera precisa. Y normalmente esto nos sirve porque tenemos 4 puntos específicos para poder abordar el plano anatómico ideal, que son a los lados de las 12 y de las 6 horas. Esto es a las 11, a la 1, a las 5 y a las 7 con respecto a las manecillas del reloj. Quise ponerles un video rápidamente del doctor Masaki, el cual es un cirujano de China que ha trabajado en varios estudios, donde podemos ver la técnica del TATME, en los cuales de forma inicial delimita su margen macroscópico, dándole 1 centímetro de forma distal a la lesión. Posteriormente de ello, realiza un cierre del recto. Hay gente que lo hace al revés, que primero realiza el cierre del recto y que posteriormente hace el marcaje circunferencial distal a la línea de los pliegues, como lo estamos observando, y posteriormente comienza la disección y se realiza una disección circunferencial y hacerlo de forma perpendicular a través de la pared del recto. Y podemos ir observando conforme el doctor va avanzando que empieza con estos puntos específicos a las 5 y a las 7 para poder llegar a abordar el plano del mesorrecto presacro de forma adecuada. Generalmente estos 4 puntos son los más accesibles, los más fáciles de acceder, y se prefiere también, por obvias razones, en relación a las estructuras anatómicas, iniciar por la parte posterior, y de ahí podemos empezar a hacer una disección circunferencial. Posteriormente se procede a hacer lo mismo en la parte anterior, respetando de forma inicial las 12 del reloj, y haciendo la incisión a las 11 y a la 1, y posteriormente, ya que tengamos el plano que está comunicado con la parte posterior, se realiza la resección del músculo uretrorectal, el cual se encuentra ubicado a las 12 horas de nuestro reloj. Posteriormente, la cirugía va avanzando por los planos, como ustedes pueden ir viendo. Estos son el tejido areolar laxo, en el cual sabemos que estamos llevando la cirugía por un plano de resección adecuado, un plano anatómico, un plano avascular, en el cual los sangrados transoperatorios son mínimos, podemos avanzar de forma más rápida, y normalmente también esto nos permite tener una mayor preservación de los nervios autónomos. Este tipo de procedimientos en centros donde tienen experiencia, generalmente se prefiere que sea realizado por 2 cirujanos de forma simultánea, donde uno trabaja la parte abdominal y otro cirujano
trabaja de forma transrectal para posteriormente comunicarse. Aquí ustedes podrán ver cómo se ha ido extendiendo cada vez más en sentido proximal la resección, y acá en la parte superior podemos ver que ya están a punto de conectarse, y eso es bien característico porque el peritoneo empieza como a hacer un movimiento peculiar por la cantidad del neumoperitoneo que podamos tener en la parte abdominal, hasta que podemos nosotros comunicarlo de forma completa, como lo estamos viendo aquí en la parte del video. Y después de esto hacemos se completa de forma circunferencial la resección para, de forma transrectal o transanal, poder obtener la pieza quirúrgica, como lo estamos viendo en este momento. Idealmente también, si se tiene el estudio de verde indiocenina, podemos valorar la adecuada irrigación del recto, porque muchas veces es importantísimo que se haga un descenso del ángulo esplénico para que la anastomosis quede libre de tensión. Muchas veces puede haber desgarros del endotelio en la vasculatura y no es posible valorarse. Y esto se presenta a veces incluso hasta el tercer día, cuando se produce la trombosis porque se desgarra el endotelio, y qué es lo que pasa, que el paciente tiene una anastomosis que está desvascularizada y termina desintándose. Y pareciese ser que las indicaciones para el TATME son en pacientes con tumores del recto medio y distal, incluidos T1 y T3. No se incluyen los T4 como tales. Aquellos pacientes que no son, obviamente, candidatos a resecciones endoscópicas que sean T1, y también principalmente en pacientes masculinos, en pacientes con pelvis estrechas, o en pacientes que tienen índices mayores de 30. ¿Cuáles son las ventajas de la resección del mesorrecto transanal? Pues es que normalmente es más fácil tener una mayor tasa de espécimen completo. El margen de resección circunferencial es menor, se encuentra en menor frecuencia positivo. El tiempo quirúrgico es menor, sobre todo si se realiza un tiempo quirúrgico simultáneo con 2 equipos. Una menor tasa de conversión en relación con el laparoscópico, debido a que es muy difícil a veces la resección del mesorrecto de forma abdominal, sobre todo cuando estábamos hablando del mesorrecto bajo, donde los instrumentales laparoscópicos pues son rígidos y no nos permiten acceder de forma adecuada por la misma anatomía. Obviamente nos permite una mejor visualización, y pues bueno, el problema es que la curva de aprendizaje se requiere en 40 casos. Cuando valoramos realmente el mesorrecto, vemos una tendencia favorable al TATME. Cuando valoramos los ganglios linfáticos, pues vemos que prácticamente es muy similar la cosecha ganglionar, y el margen de resección circunferencial también es favorable hacia los pacientes que son llevados por resección transanal. Pero bueno, como todos, también son necesarios estudios multicéntricos aleatorizados, y en este momento se está llevando en los cuales pues el background pues es que hasta los pacientes tienen un 30% de conversión en la técnica abierta, sobre todo en recto bajo, y los factores pues son tumores voluminosos que tampoco nos permiten ver en la pelvis. A veces es un problema que tenemos el tumor voluminoso y nos dificulta la visualización más allá en el hueco pélvico, en pacientes hombres o con obesidad, y por la alta probabilidad del involucro del margen radial es que se está prefiriendo este tipo, y se ha catalogado como un margen de resección positivo circunferencial cuando es menor de 2 milímetros, el cual repercute con una recurrencia local del 16 versus un 5.8% cuando este no lo presenta. Y bueno, hablando de otro tipo de abordajes, pues con el advenimiento de las técnicas laparoscópicas desde los 90 se ha estado estudiando el efecto a corto plazo y a largo plazo del manejo de la mínima invasión en recto, y realmente se han publicado estudios que se han postulado a favor y otros en contra del abordaje laparoscópico o de la mínima invasión. Uno de ellos, principales de los pivotes, es el estudio CLASSIC, que se publicó en el 2005, en los cuales vieron que los resultados a corto plazo de la cirugía laparoscópica versus la cirugía abierta pues eran muy similares. Sin embargo, ellos presentaban una mayor alteración de la función sexual, y el margen de resección circunferencial era positivo mayor en la laparoscopía en un 7 versus un 5%.
Es por eso que se desarrolló este estudio de seguimiento para valorar la tasa de recurrencia local y sin embargo lo que se observó es que los pacientes que tenían cirugía abierta o laparoscópica no había ninguna diferencia significativa en la gente que tenía en la sobrevida global, ya sea mediante la cirugía laparoscópica o abierta. Lo que sí es que aquellos pacientes que fueron operados de forma laparoscópica pero tuvieron que ser convertidos, estos pacientes sí tuvieron una menor sobrevida global en comparación a los otros dos grupos. Probablemente es porque también estos pacientes tenían una enfermedad más voluminosa, de tal manera que se estableció que la sobrevida global, comparando la cirugía laparoscópica contra convencional a 5 años, tenía resultados en sobrevida global libre de enfermedad, recurrencia local y recurrencia a distancia muy similar, con una conversión en recto del 34%. Esto fue uno de los principales críticas hacia este estudio por tener una tasa de conversión muy alta a lo establecido en la literatura. Pero bueno, este estudio demostró que el abordaje laparoscópico era seguro y que no era inferior. Otro estudio pivote que se demostró a favor del abordaje laparoscópico fue el Color 2, en el cual también se desarrolló primero una fase de estudios a corto plazo y posteriormente se hizo una revisión. Esta es un resumen breve de esos objetivos a corto plazo, en los cuales es un estudio fase 3. Fue un estudio multicéntrico de no inferioridad, en los cuales se excluyeron pacientes T4 y T3, en los cuales por resonancia magnética se valoró que el mesorrecto el mesorrecto tenía menos de 2 milímetros de margen en relación a la lesión, por la probabilidad de que se estuviera afectado. Y querían valorar la recurrencia local a 3 años. Lo que sí es que 67% de los pacientes fueron realizados la cirugía de forma laparoscópica versus un 33% de los cuales fueron de forma convencional. Pues ya no estuvo muy equiparable aquí la aleatorización y tuvieron una tasa de conversión del 17%. Lo que sí podemos ver es que ambos grupos, los porcentajes son poblaciones muy similares. La cirugía laparoscópica la cirugía completa de forma oncológica se desarrolló en el 88% de los pacientes de forma laparoscópica y un 92% en los pacientes de cirugía abierta. Y el margen de resección circunferencial positivo, aquí es una de las diferencias más distinguibles en este estudio, y es que en el estudio laparoscópico tuvieron un 9% de afección del margen circunferencial radial en el abordaje laparoscópico versus un 22% en aquellos pacientes que fueron operados de forma abierta. Esto se cree que se pueda deber a la difícil visualización del recto bajo, sobre todo cuando abordamos de forma transabdominal. Entonces, se concluyó que la selección del paciente es muy importante. Es importante también que el cirujano tenga la habilidad para realizar este procedimiento de forma laparoscópica. Y no hay una diferencia significativa en la radicalidad de la cirugía, y aparte esto nos daba los beneficios de la cirugía laparoscópica, que son pues menores complicaciones y menores estancias intrahospitalarias y demás. Posteriormente se hizo un seguimiento a los 5 años, en los cuales se destacó que los pacientes con cirugía laparoscópica o abierta no había ninguna tasa en la sobrevida libre de enfermedad o en la sobrevida global. Lo que sí es que pareciera ser que en etapa clínica 3 a los pacientes con cirugía abierta les iba un poquito peor en relación a los pacientes con cirugía laparoscópica. Y esto fue lo que se determinó, que principalmente los pacientes con lesiones en el recto bajo tenían una mayor tasa de margen circunferencial y probablemente esto era lo que afectaba la sobrevida. Los otros dos estudios pivote que no demostraron ser no inferiores la cirugía laparoscópica a la cirugía abierta son el estudio australiano y el ACOSOC. Este estudio australiano fue un estudio que se realizó en resultados de 2 años. Fue un estudio de no inferioridad y se incluyeron pacientes T1, T3, y ellos valoraron la cirugía con adecuada, con calidad oncológica, si la calidad del mesorrecto era completo, si tenía el margen de resección circunferencial mayor o igual a 1 milímetro y si tenía el margen distal mayor o igual a 1 milímetro.
Esto fue posible realizarse en el 89% de los pacientes con cirugía abierta y un 82% de los pacientes con cirugía laparoscópica. Y ellos argumentaban que hubo una diferencia de un 7 versus un 3%, favoreciendo a los pacientes operados con técnica convencional, cuando nosotros valorábamos la probabilidad de recurrencia locorregional de un 5.4 contra un 3.1%. El otro estudio, que es el ACOSOX Z6051, prácticamente tenían el mismo diseño los estudios, incluían en la misma características de los pacientes, y también se presentaron resultados a 2 años, en los cuales pudieron valorar que la sobrevida libre de enfermedad entre estos dos padecimientos fue prácticamente similar. Entonces, realmente lo que pasó con estos dos estudios es que, si bien es cierto, en los dos se caracterizó que los pacientes podían tener un margen circunferencial de resección ligeramente mayor en la cirugía laparoscópica versus la cirugía convencional, al momento de que ellos valoraron los resultados oncológicos a 2 años, no hubo ninguna diferencia en la sobrevida libre de enfermedad, aunque como quiera falta los resultados de los estudios a largo plazo. Y bueno, aprovechando también, otro de los estudios que se ha utilizado, que ha valorado el abordaje, es comparar la cirugía asistida por robot versus la cirugía laparoscópica convencional. Y ese es el estudio, el ROLAR. Realmente este fue un estudio internacional multicéntrico aleatorizado, en los cuales se incluyeron cirujanos experimentados, en los cuales los cirujanos tenían por lo menos 30 casos de mínima invasión, y al menos tenían que ser 10 casos por laparoscopía y 10 casos por robot. El objetivo primario era valorar la tasa de conversión, y los objetivos secundarios eran valorar la calidad del espécimen, la morbilidad, la mortalidad y la calidad de vida. Realmente las características más importantes que vieron era que los tiempos quirúrgicos eran ligeramente mayores en el robot, probablemente también por el tiempo que se tardan en acomodar el equipo, y que existía una tasa mayor de conversión, pero en pacientes bien seleccionados, que son pacientes masculinos y aquellos pacientes con obesidad. Además, también se realizaron un estudio multicéntrico, en los cuales también se pudo caracterizar que no había alguna diferencia significativa en la calidad del mesorrecto, las complicaciones intraoperatorias o las complicaciones. Simplemente las características más importantes era que en pacientes masculinos obesos la probabilidad de conversión por robot era menor en comparación a la laparoscopía, y pues obviamente los costos que son incrementados por la cirugía robótica. Es lo que acabo de mencionar. Y bueno, otro tema importante es la linfanectomía lateral, y la verdad es que, como habíamos mencionado, que también la ligadura alta o baja en el mesorrecto tiene diferentes manejos en relación a países orientales y occidentales, pues hay estudios que se han empezado a realizar en población occidental, y se ha valorado que pudiera ser que la quimio-radioterapia con la incisión total del mesorrecto pudiera ser no suficiente para prevenir la recurrencia local. Y es que se ha establecido que en pacientes que tienen ganglios linfáticos mayores de 7 milímetros en la resonancia pre-neoadyuvancia, tienen una mayor probabilidad de tener afección en estos mismos. Y la recurrencia local sería del 19.5% en aquellos pacientes que solamente recibieron tratamiento neoadyuvante más la resección total del mesorrecto, versus un 5.7% en aquellos pacientes que, además de esto, se les realizó una linfanectomía pélvica ipsilateral, de donde se encontró la lesión por imagen, ¿no? Y esto ha arrojado incluso hasta un resultado de patología ganglionar positivo en un 51% de los casos. Y pues es importante valorar cuáles son las características clínicas en la resonancia magnética para ver a qué pacientes es necesario realizarles la linfanectomía pélvica. Y realmente los antecedentes es esto que acabo de mencionar, que en aquellos pacientes con el tratamiento completo de quimio-radioterapia y la resección del mesorrecto, la recurrencia lateral es normalmente local, es de un 5 a un 10%. Cuando tenemos pacientes que tienen ganglios mayores de 10 milímetros, esta recurrencia local lateral varía hasta un 30 a 40%. Cuando nosotros tenemos ganglios mayores de 7 milímetros y solamente hacemos la cirugía del recto
y su tratamiento neoadyuvante tenemos una recurrencia lateral local de un 19.5%. Y cuando tenemos a pacientes que además le agregamos la linfadenectomía pélvica lateral, esta recurrencia local cae hasta un 5%. De tal manera que este estudio incluyó pacientes T3 y T4 con lesiones que se encontraban a 8 centímetros del margen anal, y pues fueron los cortes que se empezaron a utilizar sobre las lesiones mayores a 7 y 4 milímetros o menores a estas en relación a los estudios preoperatorios y también en los estudios postoperatorios. Y se pudo también valorar un corte muy específico que en aquellos pacientes post-quimio-radioterapia que tenían ganglios linfáticos en la cadena ilíaca interna mayores de 4 milímetros tenían una mayor probabilidad de recurrencia local, y también aquellos pacientes que tenían ganglios en la cadena obturatriz mayores de 6 milímetros, también se elevaba la probabilidad de recurrencia local a nivel de esta cadena. De tal manera, se estableció que podía ser seguro omitir la linfadenectomía pélvica en aquellos pacientes que tuvieran ganglios linfáticos menores de 4 milímetros en la resonancia magnética post-quimio-radioterapia, y que esta tasa de conversión de 7 a 4 milímetros ocurrió en el 30% de los casos. En aquellos pacientes que teníamos ganglios mayores de 4 milímetros post-quimio radioterapia, teníamos un riesgo de recurrencia lateral de un 52%, y que al momento de realizar la linfadenectomía pélvica, este riesgo de recurrencia lateral bajaba hasta un 8%. Claro que obviamente la característica principal en contra del limitante de este estudio es que es un estudio retrospectivo, y por lo cual también está actualmente, se está corriendo el estudio prospectivo del ANOREC, en los cuales ellos quieren valorar también la eficacia de la radioterapia en las cadenas laterales. Argumentan que esta variable o diferencia entre la probabilidad de afección ganglionar de la cadena ilíaca interna y la obturatriz puede ser que sea una cuestión también técnica al momento de establecer los campos de radioterapia. Y bueno, eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias a doctor por su plática. No sé si haya algún comentario, estamos un poquito sobre el tiempo, pero podemos hacer un comentario o dos sin problema. Me gustaría preguntar, Eduardo, muchas gracias por tu plática. ¿Qué es lo que más frecuentemente hacemos aquí en nuestro centro? O sea, ¿qué es lo que te ha tocado ver aquí? Bueno, la verdad es que esa es una cuestión bien importante, porque al final de cuentas nosotros tenemos que hacer lo que debemos con nuestra población de pacientes, ¿no? Y definitivamente la mayor parte de nuestros pacientes los encontramos en una etapa locorregional avanzada, e incluso yo creo que un porcentaje también nada significativo nos encontramos en otro escenario en el cual no fue parte de la plática, que son escenarios en los cuales tenemos pacientes que se encuentran con obstrucción intestinal o con un inminente riesgo de la misma. Obviamente, nosotros lo habitual que hacemos aquí es que cuando tenemos estos escenarios en los cuales el paciente tiene datos clínicos francos de oclusión, o que tenga diarrea por rebosamiento, o que ustedes los valoren por colonoscopía y que vean que prácticamente el colonoscopio no pudo pasar, estamos obligados a hacer una colonoscopía derivativa para que el paciente pueda recibir su tratamiento neoadyuvante, y también de forma ideal recordar siempre hacer el estudio complementario de la colonoscopía. Las guías establecen muy claro que si un paciente fue operado o tuvo un estudio y no fue valorado la totalidad del recto o del colon más bien, debemos de complementarlo dentro de los primeros 6 meses. Y el otro gran porcentaje de pacientes que cae con nosotros son pacientes que deben ser tratados con tratamiento no adyuvante, y la verdad es que en general tienen muy buena respuesta la mayoría de ellos, y ya podemos ofrecerles algún tratamiento. Hay algunos casos que los podemos ofrecer de forma laparoscópica y hay algunos otros que no, y también la verdad es que influye en gran medida pues algunas circunstancias como los recursos de los pacientes. Idealmente pues buscamos hacerlo de forma laparoscópica, pero también es importante para los residentes de cirugía que están conectados que el paciente ideal para una cirugía laparoscópica es, primero que nada, es un cirujano que tenga experiencia para realizar este tipo de procedimientos, y la segunda es que por medio de estudios de imagen nosotros podamos estar seguros de que la afección del mesorrecto no está comprometida.
porque de serlo así, el uso de la laparoscopía ya está cayendo ahí en manera de debate. Es por eso que el estudio de la COSOC y el ALACAR era lo que demostraban. Si bien es cierto que a 2 años, que es poco tiempo, no han podido demostrar que haya una mayor tasa de recurrencias locales, definitivamente el riesgo de involucro del margen circunferencial debe ser de uno de los criterios que nos permitan a nosotros discernir si el paciente puede ser llevado o no debe ser llevado a un procedimiento laparoscópico. Muy bien. El doctor Marco Treviño tiene una pregunta. Saludos, Marco. Adelante. Marco, adelante. ¿Quieres comentar algo? Se levantó la mano ahí, pero... Sí, está levantada la mano del maestro, pero... Tiene el micrófono silenciado, no sé si sea eso. A lo mejor es el micrófono, sí. Avísale, Ángel, que... Ahí está. Sabes que, no sé si me escuchan, Aldo. Ahora sí ya, Marco, adelante. Es que tenías el micrófono apagado. Sí, sabes que ahorita en un dedazo se me apagó la pantalla y ya no me pude comunicar, pero me apareció por aquí el micrófono, y parece ser que ya me comuniqué con ustedes. No los veo y creo que no me están viendo tampoco. No. Un saludo a ti y a todos los aquí participantes como oyentes y una felicitación extensa, Eduardo. Me gustó mucho tu presentación, Eduardo, una muy buena revisión del manejo de los cánceres del recto, excelente. Muy buena selección de tus artículos y los resúmenes que presentaste. Felicidades. Me gustó mucho tu plática. Aquí yo tengo un par de, bueno, aparte del comentario, tengo un par de preguntas, Eduardo. La cirugía laparoscópica en cirugía de recto, pues es un hecho, ¿verdad? Yo no la hago, yo no me entrené, no alcancé ese entrenamiento, yo hago lo básico de cirugía laparoscópica, pero no hago abordaje del recto, ¿verdad? Ya me acostumbré a hacerlo abierto, lo hago, pues ya tengo algo de tiempo haciéndolo, no tengo problemas para hacerlo en la forma abierta, y los casos de cánceres del recto que caen a mis manos, pues es como yo los abordo, en forma abierta. No hay problemas para la decisión y para la resección de los tumores del recto cuando se trata del recto medio o recto alto. Los problemas que tenemos nosotros los cirujanos es cuando tenemos un tumor en el recto bajo, pues bueno, el propósito es preservar el esfínter y dejarle al paciente, dejarlo libre de actividad tumoral, en lo posible curado, y con la capacidad de poder evacuar por la vía transanal, ¿verdad? Por la vía normal. Cuando son tumores muy bajos, cuando son tumores en los últimos 2 centímetros del ano, bueno, pues lo hago y creo que nos ha ido razonablemente bien hacer resecciones ultra bajas del recto y reconstruyendo a través de una coloanoanastomosis por vía transanal, ¿verdad? Colocamos el separador, bajamos el recto y por vía transanal hacemos la anastomosis. Yo no tengo experiencia. He estado en contacto con la doctora Vela y la verdad es de que como que la sentí dudosa en cuanto a los resultados funcionales del ano en las resecciones interesfintéricas en tumores muy bajos. Yo no sé si tú tengas experiencia al respecto o, o sepas de algún grupo en México que tenga la suficiente experiencia como para darle la seguridad oncológica a un paciente con un tumor potencialmente, con indicación potencial para hacer una resección transesfintérica. No sé si me puedas Sí. platicar algo al respecto, Eduardo. Sí, claro, pues realmente lo principal es la selección del paciente, ¿no? Y generalmente, pues deben de ser pacientes que hayan tenido una buena respuesta al tratamiento neoadyuvante. Y definitivamente una de las ventajas que tiene hacer un abordaje transanal es que existe una mejor visualización y en teoría existe una mayor probabilidad de tener un margen de resección circunferencial negativo.
Esa es una de las principales ventajas. Sin embargo, y definitivamente lo que acaba de mencionar, y que sí es algo que siempre se debe platicar con el paciente, es la probabilidad de que exista una alteración funcional. Y eso es bien importante establecerlo en el paciente. Realmente, esa cuestión y otra que se debe platicar con el paciente antes de la cirugía es también la probabilidad de que el paciente tenga una respuesta patológica completa. Y esto probablemente va un poquito fuera de la pregunta que me acaba de hacer, pero es complementaria, porque también debe ser explicado que esto puede llegar a pasar, porque no infrecuentemente pasa que se hacen resecciones interesfintéricas, que el paciente tiene problemas funcionales con la continencia. Hay pacientes que definitivamente comentan que su calidad de vida no es adecuada, que cuando van a un restaurante tienen que buscar la mesa que esté más próxima al baño, que tienen que ir con pañal o con cambios de ropa y demás, y que definitivamente terminan pidiendo una colostomía. El porcentaje de pacientes es muy variable. De hecho, la literatura está reportado que hasta un 18% de los pacientes pueden llegar a tener estos problemas, pero realmente hasta un 50% de los casos puede llegar a tener algún tipo de alteración de la función. Entonces, los pacientes tienen que ser muy bien explicados sobre esto porque pueden estar molestos si la respuesta patológica es completa, lo cual no deberían, porque no les explicas que la resección fue adecuada y ellos hasta te preguntan el por qué la cirugía si ya no tenían cáncer. Claro que este es un tema que se toca aparte, por lo que ya sabemos que no es una muestra representativa y que no es un manejo estándar el Watson Wade. Y la otra es que al momento de elegir el tipo de cirugía, tienen que estar muy conscientes de la alta probabilidad de alteraciones de la función. De tal manera que, por lo tanto, esa es una decisión tomada en conjunto, médico, paciente, porque gran cantidad de ellos, y la verdad es que sí es, sobre todo pacientes de mayor edad, preferirán realizarse una cirugía definitiva a tener estas funciones alteradas. Y otra cosa también importante de valorar es el tono. Cuando hace el tacto rectal, debemos de pedirle al paciente que realice el tono para que nosotros podamos valorar realmente cuál es la fuerza de este tono. Incluso una de las contraindicaciones relativas para este tipo de cirugías es en pacientes mayores de 70 años, por las mismas características que empiezan a perder funciones en el tono muscular y que muchas veces la función queda más alterada en este tipo de pacientes. No sé si haya tiempo para una segunda pregunta. Ya estamos mucho sobre el tiempo, yo creo que lo dejamos para la próxima. Muchas gracias. Disculpa, muchas gracias, Eduardo. De veras que muy completa tu plática, algo que a nosotros nos sirve bastante como gastros. Ojalá y pues sigamos teniendo interacción acá interdepartamental frecuentemente. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y la verdad es que un gusto en cuanto quieran que hagamos alguna otra sesión o platiquemos sobre lo que sea, estamos aquí al pendiente. Ya está. Bueno, Muchas gracias a todos por participar. Gracias.